Bueno chicos, entonces continuando con la revisión de imágenes de tórax por TAC, en esta parte hablaremos específicamente de lo que es la vía aérea y el pulmón. Recordemos, ¿cierto?, que la cavidad torácica, que está al interior de esta caja, ¿cierto?, la podemos dividir en dos grandes grupos. Uno, que es la cavidad pleural, y uno, que es el mediastino. La cavidad pleural, ¿cierto?, está ubicada a ambos lados del mediastino, derecho e izquierdo, y esta cavidad está rodeada por una membrana mesotelial que, como sabemos, se llama la pleura. Por lo tanto, esta pleura rodea también los pulmones y por lo tanto cada vez que veamos un TAC de tórax, siempre vamos a encontrar a la periferia la pleura. Los pulmones están conectados al mediastino por la vía aérea y los vasos. En esta clase nos focalizaremos simplemente en lo que es la vía aérea superior, o sea, la vía aérea de conducción y el intercambio gaseoso que se da a nivel pulmonar. Por lo tanto, para comenzar a hablar de la vía aérea, vamos a focalizarnos específicamente en lo que es el árbol bronquial. El árbol bronquial comienza con la tráquea, que es un cilindro semirrígido de aproximadamente unos 13 centímetros de largo y que se extiende desde el borde inferior del cartílago cricoides en la laringe hasta su bifurcación en la carina, que a nivel de la vértebra torácica número 4 da origen al bronquio principal derecho y al bronquio principal izquierdo. Una de las características que presenta la tráquea es que tiene presencia de anillos cartilaginosos, específicamente cartílago hialino en su pared, y en la parte posterior su dominancia está determinada principalmente por musculatura lisa. Entre los cartílagos encontramos cierto músculos lisos y tejido fibroso. En el extremo inferior de la parte interna de la carilla encontramos lo que habíamos indicado como la carina. Esta cresta ubicada, ¿cierto?, de forma anteroposterior divide la tráquea en dos, como habíamos dicho, que es el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Los bronquios, ¿cierto?, son conductos tubulares fibrocartilaginosos que se bifurcan, ¿cierto?, de la tráquea, conduciendo el aire desde la tráquea hacia los bronquiolos y esto a su vez hacia los alvéolos. El bronquio derecho se caracteriza por ser más corto que el izquierdo, además es más ancho. Otra característica que nos permite diferenciar es su angulación con el plano sagital y podemos observar que el bronquio derecho tiene una disposición más hacia caudal y el caso del bronquio principal izquierdo tiene una disposición más horizontal. Además, estos, cuando entran al pulmón, se dividen en ramas lobares, tanto en el lado derecho, que se divide en 3 ramas lobares para los lóbulos pulmonares, y en el caso del lado izquierdo se divide en 2 lóbulos correspondientes a la división del pulmón izquierdo. Después de estos, ¿cierto?, los segmentos lobares se dividen en ramas segmentarias, ¿ya? Y estas ramas segmentarias se dividen en subsegmentos hasta llegar a la parte de lo que son los bronquiolos. Los bronquiolos, a su vez, ¿cierto?, conducen el aire hacia los lobulillos y una de las características es que carecen de cartílago y también siempre van acompañados de un vaso. Por lo tanto, debido a esa carencia de cartílagos, en la resolución de TAC no la vamos a poder visualizar. El primero de estos bronquiolos es el bronquiolo terminal, que se continúa con el bronquiolo respiratorio y esto a su vez se continúan con los conductos alveolares y estos últimos en los sacos alveolares que contienen los alvéolos. Por lo tanto, aquí obtenemos una imagen, ¿cierto?, solamente de la vía de conducción aérea y del proceso donde se genera la respiración, y esta parte lo que vamos a definir son los acinos pulmonares, que es una porción distal del pulmón y que incluye tanto bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares, alvéolos. Por lo tanto, hay que recordar que el acino es donde se provoca el intercambio gaseoso. Aquí tenemos el mismo esquema, pero ahora ya relacionado con su estructura parenquimatosa. Esto está dentro de lo que se conoce como el segmento funcional del pulmón, que son los lobulillos, y que está constituido por unas paredes que son los septos interlobulillares. También tenemos un septo que tiene una carilla hacia la pleura
Y también estos a su vez está vascularizado por este vaso que va entrando, que siempre acompaña al bronquio, que es la arteria la arteria pulmonar y sus ramas segmentarias y lógicamente sus divisiones hacia lo que es el acino pulmonar, y después estos se dividen en lo que son los venas pulmonares. Por último, ¿cierto? Aquí vemos un esquema del segmento funcional, que es el lobulillo, donde podemos encontrar el intersticio pulmonar, que es importante porque después vamos a valorar patologías en el intersticio, y que por lo tanto en el escáner lo único que vamos a visualizar específicamente en la ventana de pulmón son estructuras asociadas a este intersticio, a vasos sanguíneos y también a procesos de aireación. Ahora bien, el pulmón, ¿cierto? O el órgano pulmonar lo podemos encontrar en ambos hemisferios de la caja torácica. Uno, que es el pulmón derecho, y el pulmón izquierdo. El pulmón derecho se caracteriza porque está dividido en lóbulos, ¿ya? Y esta división lobar se produce por un repliegue pleural que se llama las cisuras. Tenemos dos cisuras en el lóbulo derecho, que es una cisura más larga que tiene una disposición oblicua y que se llama la cisura mayor o también la cisura oblicua, y una que tiene una disposición transversal antero-posterior que es menor y que por lo tanto tiene el nombre de cisura menor o también la cisura transversa. Aquí podemos ver efectivamente que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, uno ubicado hacia superior, otro hacia medial y uno hacia inferior, que son superior, medio e inferior. Lógicamente, si miran esta imagen, pueden observar que cada lóbulo está relacionado específicamente con la división lobar del bronquio principal. Aquí podemos ver la misma imagen, pero con una cara medial, ya donde podemos observar este espacio virtual donde entran tanto vasos sanguíneos como también vías, de conducción aérea. En este caso es lo que se llama el ilio pulmonar y podemos identificar las venas pulmonares, las arterias, los bronquios y también los ganglios. Y esto es importante porque uno de los lugares donde tenemos que visualizar al momento de tomar una imagen de TAC es la representación de diseminaciones, específicamente de lesiones malignas a nivel de estas áreas que son los ilios. Lóbulo izquierdo, o sea, el pulmón izquierdo está dividido en dos lóbulos debido a que tiene una cisura, ya que solamente tiene la cisura oblicua, y este a su vez, por lo tanto, se divide en dos lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. En este caso, el lóbulo superior tiene una característica peculiar que tiene un segmento hacia anterior, ya que se parece al lóbulo medio del pulmón derecho y que corresponde al lóbulo de la língula. Por lo tanto, aquí vamos a observar dos divisiones principales del bronquio principal izquierdo que corresponden al bronquio lobar superior y al bronquio lobar inferior. Aquí nuevamente vemos el mismo proceso, ¿cierto? Ilio pulmonar izquierdo, venas, arterias y vía de conducción. Ahora bien, los pulmones, como habíamos indicado, siguiendo la rama bronquial, está dividido en distintos segmentos, ¿ya? Y estos segmentos siguen la disposición de la conducción de los bronquios. Por lo tanto, el pulmón derecho habíamos dicho que se dividía en un bronquio principal que da ramas lobares superior, medio e inferior. La rama superior lobar da tres ramas segmentarias. Una que va hacia anterior, esta es una visión lateral, por lo tanto esto es anterior y esto es posterior, superior e inferior. La rojita corresponde al segmento anterior, apical, posterior. Después esta rama da una rama intermedia, lo que da una rama segmentaria, ¿cierto?, de lo que es el lóbulo medio, y el rama segmentaria del lóbulo medio da una que es el lóbulo, el segmento medial y lateral. Y por último, el inferior, ¿cierto?, o rama lobar inferior, tiene dos grandes
bifurcaciones. Una que es hacia superior y que se llama el segmento superior, y unos que son segmentos basales. Estos segmentos basales van a tener distintas disposiciones, uno que va a tener una orientación más hacia medial, uno más hacia anterior, uno hacia lateral y otro hacia posterior. Por lo tanto, esa división nos va a dar, ¿cierto?, lógicamente, la segmentación pulmonar. Aquí tenemos otra visión, ¿cierto? Ahora una visión desde medial, va entrando nuestro conducto bronquial y podemos ver la misma segmentación y también lo podemos ver en este corte. En el caso del izquierdo, el izquierdo llega, el bronquio principal izquierdo, y se divide en dos, una rama lobar superior y una rama lobar inferior. La rama lobar superior, ¿cierto?, se va a bifurcar en tres grandes ramas. La primera rama, que va hacia superior y posterior, que es como en el caso del derecho, una sumatoria entre lo que es el segmento apical y posterior, pero el tema es que el segmento posterior, en vez de tener una disposición posterior, tiene una disposición hacia superior. Por lo tanto, este segmento lo vamos a llamar como segmento ápico posterior. Hacia anterior vamos a encontrar el segmento anterior, en el caso que es del lóbulo derecho. Y aquí, como este pulmón no tiene lóbulo medio, el lóbulo medio va a tener una característica, o su hermano, que va a ser parecido, es el lóbulo de la língula. Por lo tanto, esto va a dar una rama que se llama la rama lingular. Y esta rama lingular va a tener una disposición superior y una inferior. La otra rama lobar es la rama lobar inferior, y esta rama lobar va a ser muy similar a la del lado derecho. Por lo tanto, vamos a encontrar un segmento superior y los segmentos basales con su correspondiente, ¿cierto?, disposición anterior, posterior, lateral y medial, que te va a conllevar a la segmentación pulmonar, ¿ya? Entonces, nuevamente lo mismo: lóbulo superior, superior izquierdo, lóbulo inferior izquierdo y sus segmentaciones: ápico posterior, anterior, lingular superior, inferior, segmento superior, segmento basal anterior, posterior, y desde el punto de vista medial tenemos también el segmento medial y lógicamente el segmento lateral. Ahora vamos a pasarnos a lo que es el sistema de visualización de imágenes. Continuando con la visualización del tórax, vamos a centrarnos en la vía aérea y los pulmones. Este es un TAC, ¿cierto?, en algoritmo de reconstrucción de pulmón y ventana de pulmón, y podemos visualizar de que efectivamente todo lo que se ve negro es aire y lo que es estructura de parte blanda, ¿cierto?, van a tener un color más blanco. Por lo tanto, aquí es importante resaltar de que podemos visualizar, ¿cierto?, los dos campos pulmonares, izquierdo y derecho. Recuerden que aquí estamos mirando al paciente desde abajo, por lo tanto esto es anterior, posterior, derecho e izquierdo. Y por lo tanto, al momento de analizar la estructura, siempre hay que tener en consideración la disposición anatómica. Otro elemento importante es que el TAC, ¿cierto?, por tener una alta resolución espacial, va a tener la posibilidad de discriminar, ¿cierto?, lo que es parénquima pulmonar y principalmente vasos. Por lo tanto, lo único que vamos a ver blanco dentro del pulmón son los vasos sanguíneos y además estas líneas que corresponden a las cisuras. Por lo tanto, tenemos el pulmón izquierdo y el pulmón derecho, y vamos a ir analizando su segmentación en función, ¿cierto?, del árbol bronquial. Vamos a partir de esta área, ¿cierto?, cilíndrica que corresponde a la tráquea. Vamos a ir bajando y fíjense que hacia anterior nos encontramos con el callado aórtico, que después toma una disposición hacia el lateral izquierdo, y también encontramos lo que es la vena cava. Hacia posterior podemos encontrar lo que es el esófago y lo que es también parte del cuerpo vertebral de la columna dorsal. Entonces vamos bajando y fíjense que vamos a llegar a una bifurcación que corresponde a la carina, que va a dividir en dos bronquios principales extrapulmonares, que son el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Vamos a analizar primeramente el bronquio principal derecho. Vamos a bajar y fíjense
de que el bronquio principal derecho es más corto que el izquierdo y queda una primera rama que corresponde a la rama lobar superior, o sea, para el lóbulo superior. Esta rama lobar, recuerden que se dividía en tres segmentos: un segmento anterior, un segmento posterior y ahora, subiendo los cortes, un segmento superior. Ahora, después de esta derivación, que es el segmento lobar superior, esto se transforma en un bronquio que se llama el bronquio intermedio. Este bronquio intermedio va a dar una rama que es la rama para el lóbulo medio y una rama para el lóbulo inferior. Vamos a seguir primeramente lo del lóbulo medio. Fíjense que el lóbulo medio, al ir hacia caudal, se va a bifurcar en dos. Una que va a ir hacia medial formando el segmento medial y uno que va a ir hacia lateral formando el segmento lateral. Nuevamente vamos a volver y fíjense, nuevamente estamos en el bronquio intermedio y hacia posterior, que corresponde al segmento lobar inferior, podemos visualizar que sale la primera rama segmentaria que va a corresponder al lóbulo, al segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. Al ir bajando, esto se va a ir dividiendo en distintos segmentos, uno que va a ir hacia medial, otro que va a ir hacia anterior, otro que va a ir hacia lateral y otro que va a ir hacia posterior. Estos cuatro segmentos tienen un apellido y que se llaman los segmentos basales del lóbulo inferior derecho. Estos segmentos basales, por lo tanto, van a tener nombre de basal medio, basal anterior, basal lateral y basal posterior. Nuevamente vamos a volver entonces a lo que es la tráquea. Y fíjense nuevamente que vamos a analizar ahora lo que es el bronquio principal izquierdo. El bronquio principal izquierdo tiene una disposición más transversal, ¿ya? Y es más largo que el bronquio principal derecho. Este bronquio se va a dividir en dos grandes segmentos. Uno que va a corresponder al lóbulo superior y otro que va a corresponder al lóbulo inferior. El lóbulo superior va a tener un segmento que va a ir hacia adelante, esto vamos para arriba, uno que va a ir hacia adelante, que va a corresponder al segmento anterior, y además un segmento que va hacia arriba y hacia posterior, llamándose el segmento ápico posterior, a diferencia del derecho, que el segmento apical y el segmento posterior estaban separados. Entonces, este segmento anterior y el segmento ápico posterior tienen una disposición hacia superior del pulmón, y después ese mismo segmento, esa misma disposición del bronquio lobar superior se va a dividir, en un segmento más inferior y anterior, que va a ser muy similar a lo que es la disposición del lóbulo medio en el lado derecho, pero en el lado izquierdo, debido a que no tiene la cisura horizontal, lo vamos a llamar el segmento lingular, que va a tener, como vemos aquí, un segmento superior y después un segmento inferior. Y por último, esta rama bronquial izquierda va a dar una rama hacia posterior, que es la rama lobar inferior, y que la primera que sale hacia posterior, al igual que en el lado derecho, va a corresponder a lo que es el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. Seguimos bajando, van a dar los segmentos basales. El primero en salir es el segmento basal medio, segmento basal anterior, lateral y posterior, siendo de esta manera la disposición de los segmentos pulmonares. Vamos a cambiar un poquito la ventana para poder tratar de identificar esas líneas. Fíjense, esas líneas que están en esa disposición, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, corresponden a las cisuras oblicuas. Por lo tanto, si vamos hacia superior, fíjense que se nota una diferencia
entre lo que es la densidad de este sector y la densidad de este sector. En el lado izquierdo es más fácil porque sabemos que efectivamente lo que está hacia anterior de esta cisura va a corresponder al lóbulo superior y lo que está hacia posterior va a corresponder al lóbulo inferior. En el caso del derecho es un poco más complejo debido a que en esta disposición sabemos que tenemos el lóbulo inferior, pero a este nivel específicamente donde nace, ¿cierto?, lo que es la bifurcación del segmento lobar del bronquio principal derecho, se va a ver un cambio repentino en esta área debido a que la cisura media, sea, la cisura horizontal o menor, tiene una disposición paralela al plano de corte. Por lo tanto, lo que se va a observar es un cambio repentino de densidades. Fíjense, aquí tenemos todo lo que es el lóbulo superior y de repente existe un cambio tenue de densidad y que al ir bajando, ¿cierto?, va a mostrar que esto va a corresponder al lóbulo medio y todo esto sigue siendo lóbulo superior. Al ir bajando se va a notar más la diferencia, estamos ya en el lóbulo medio, esto es parte del lóbulo inferior, segmento anterior, y fíjese que ya se nota un poco la diferencia, lóbulo superior, lóbulo medio, vamos bajando y fíjense que ya se perdió el lóbulo superior y tenemos solamente lóbulo medio dividido por la cisura oblicua con lo que es el lóbulo inferior. Y por último, para ya redondear todo esto, Imayos tiene bonita caracterización de los segmentos pulmonares en el corte axial. Por lo tanto, fíjense, en el lado derecho vamos a encontrar los segmentos pulmonares del lóbulo superior, segmento anterior, apical, posterior. Después viene la cisura oblicua y lo primero que nos vamos a encontrar es el segmento superior del lóbulo inferior derecho. Y después esto, recuerden que comienza a transformarse en el lóbulo medio, por lo tanto encontramos el segmento lateral del lóbulo medio, el segmento medial del lóbulo medio y esto en cualquier momento se cambia a lóbulo inferior. Este es el segmento posterior del segmento basal posterior, segmento basal lateral, segmento basal anterior y segmento basal medio. En el lado izquierdo, recuerden de que el segmento apical y posterior están fusionados. Vamos a identificar el segmento anterior, nuevamente cisura horizontal, o sea, oblicua, segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. Aquí hacia anterior podemos identificar los segmentos lingulares superior e inferior, y hacia posterior podemos ya identificar los segmentos basales del lóbulo inferior derecho, específicamente el posterior, lateral, anterior y medial. Con eso, chicos, ya estaríamos listos y finalizando el capítulo de hoy de pulmón y vía aérea por TAC. Hasta la próxima.